Buenos días y buenas tardes, dependiendo en qué país nos encontramos. Espero que estén todos muy bien. Como ya es costumbre, trimestralmente hacemos un webinar de la mano de BlackRock para hablar de perspectivas económicas a nivel global. Y la verdad que como también ya por suerte es costumbre, tenemos la suerte de que nos acompañe Axel el día de hoy. Axel, gracias por estar con nosotros. No, al revés. No, yo todo mi agradecimiento. Siempre es un placer poder compartir la visión de BlackRock, sobre todo en estos tiempos que hay tanto sobre lo cual, digamos, conversar, ¿no? Sí, bueno, para los que no lo conocen, Axel es director de estrategia e inversiones para BlackRock, con foco en Latinoamérica. Creo, si no me equivoco, hoy está sentado en Nueva York. Y bueno, el objetivo, como todos los trimestres, es escuchar un poco, ver la visión de BlackRock, ver lo que está aconteciendo a nivel global, a nivel mundial, y también en base a eso entender mejor la perspectiva y la performance de los portafolios en los cuales nuestros clientes invierten. Por cierto, para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Armando, soy el CEO de Sendia, que por cierto cambiamos de nombre hace poco, Axel, de BCP Global Ascendia, y somos una empresa que ayuda en la parte de inversiones y de tecnología a instituciones financieras en Latinoamérica para poder brindar estas soluciones de inversión en el exterior. Axel, sin mucho más preámbulos, si te parece, Mm. vamos adelante, que sé que tenés un Perfecto, hard stop a las 2, así que perfecto, así lo comencemos. hacemos. Así lo Gracias. hacemos. Déjame compartir con ustedes Dale. la presentación que traigo. Podemos ir y por favor, como siempre. Sí, por cierto, justamente eso, Axel, digamos, cualquier participante puede hacer preguntas a través del portal. Y bueno, si el tiempo nos da, al final de la presentación, Axel, voy a usar ese tiempo para las preguntas del público. Claro que sí. Entonces, bueno, toca hacer la actualización. Ya llevamos, increíble, ¿no? 4 meses y medio en lo que va de este 2026. Y vaya, qué meses tan acontecidos. ¿Quién hubiese imaginado que podríamos hablar de un conflicto que no imaginábamos que iba a llegar al nivel actual, que tiene al petróleo por momentos por encima de $120 al barril, y al mismo tiempo los mercados financieros en Estados Unidos, veía hoy día varios mercados emergentes en niveles históricos? Esa combinación es muy difícil de predecir. Y creo que estamos viendo, Mauricio, estamos viendo una eh, clara muestra de cómo algunas de las fuerzas estructurales, es algo que venimos conversando hace tiempo contigo, Ujú, digamos, tus clientes, estas mega ujú. fuerzas que en esta ocasión están chocando una contra otra y están generando cambios profundos tanto en las economías como en los mercados. Por un lado, el conflicto en Medio Oriente gatilló un shock de oferta de energía. Ahí podemos ver que, en primer lugar, afecta tanto al petróleo, también al gas natural, y hemos ya empezado a reconocer otras materias primas claves, algunas de ellas para nuestra región, como son fertilizantes. Y lo primero que salta a la vista, primero, es que el impacto a partir de la dependencia de la energía que transita por el estrecho de Hormuz no es uniforme, es bastante dispersa, ¿no? Donde tenemos un mayor impacto en economías asiáticas, como pueden ver ahí, tanto en el petróleo, pero sobre todo en gas natural liquefiado. Y al mismo tiempo aquí destacar que América Latina sale, y en general las Américas, Estados Unidos y Canadá también, salen bastante bien posicionados en este análisis, es decir, que están menos expuestos, y eso precisamente va a ser importante al momento de ver cuál pueden ser tanto las oportunidades como los desafíos que este escenario nos plantea. Ahora, al Ujú. mismo tiempo que ocurre este shock de oferta, seguimos viendo
cómo una cantidad considerable de recursos se está destinando a, digamos, cambios tecnológicos, en particular inteligencia artificial, que creemos, como pues, se indica ahí en el cuadro a mano derecha, que nos va a permitir, digamos, impulsar el crecimiento global por encima de lo que ha sido la tendencia histórica de largo plazo. Vamos a ver aumentos de productividad importantes que incluso en el largo plazo nos podrían ayudar a enfrentar este shock de oferta. Podemos ver eficiencias que nos ayudan a reducir los precios, algunos de los cuales hoy día están siendo presionados precisamente por esa falta de combustible. Entonces, es un poco el entorno, el contexto, que nos llevan a tres ideas centrales que creemos que todo inversionista tiene que tener en mente al momento de configurar un portafolio de inversión, en ver tanto las oportunidades, pero también cuáles son los riesgos, los desafíos que hay que seguir de cerca. La primera de Ok. ellas tiene que ver con lo que hemos denominado micro es macro, es decir, las decisiones que hoy día toma un número reducido de compañías es tan fuerte, es tan profundo, que llega a tener implicaciones a nivel macroeconómico. El nivel de inversión que están realizando las empresas tecnológicas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo es lo suficientemente importante como para mover la aguja del crecimiento económico. Entonces, creemos que precisamente hay que enfocarse a dónde se está produciendo este eh, impulso importante de inversión como un motivo relevante de inversión. Lo segundo tiene que ver con relacionar lo anterior. Esta inversión requiere de muchos recursos. Hasta ahora, muchas de esas compañías habían podido financiar esa inversión con recursos propios, con flujo de caja, pero ya no está siendo lo suficiente y han tenido que salir a buscar dinero a los mercados de deuda, y eso significa mayor apalancamiento. Y como sabemos, mayor apalancamiento también se traduce en niveles de riesgo mayores. Al mismo tiempo, los países, particularmente los desarrollados, están gastando más de lo que hacían en el pasado. Eso implica mayor competencia de recursos junto con las compañías que están financiando la inversión, y por lo tanto creemos que vamos a estar en un entorno de tasa de interés un poco más alta de la que estábamos habituados a ver. Y por último, a mi Increíble ahí, gusto, Axel. sí, 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 por Axel, favor, Mauricio. ahí un comentario Sí, sí, rápido. Es increíble ver por primera vez nombres como Meta barra Facebook o Amazon, sí. ver bonos de estas Exacto, sí, sí. compañías a tasas de 5,5, 6%, 6,25, empresas extremadamente rentables y que tenían un nivel de cash enorme. Es escalofriante ver el nivel de inversión que están realizando, que además de toda la posición sólida, líquida que tienen, salieron a emitir deuda. O sea, es un movimiento, es como bien decís vos, es micro, es macro, porque son volúmenes exorbitantes de dinero, ¿no? Así es. Y lo más impresionante, Mauricio, es un poco este entorno de que si yo no invierto hoy, mi competencia lo va a hacer y me quedo ¿Qué otra? atrás en esta Sí, ¿qué transformación otra? que es exponencial. Sí, Uno ve que los liderazgos cambian día a día. Hasta hace poco, por ejemplo, era OpenAI de alguna manera que llegaba al liderazgo y un poco, digamos, por atrás llega y los sobrepasa Antrópica ahora con respecto al crecimiento y la capacidad de monetización. Es increíble. una carrera muy dinámica y por lo tanto las compañías tienen mucho temor en subinvertir, en no invertir lo suficiente para asegurar mantener posiciones de liderazgo. Ahora, Increíble. este es un entorno que hace, digamos, bastante más desafiante la inversión, ¿no? Estamos frente a crecimientos exponenciales donde las decisiones de un número reducido de compañías mueven mercados, y adicionalmente, la gestión del riesgo de los portafolios también se vuelve más compleja. Y el tercer tema, Mauricio, tiene que ver precisamente con eso. Varias estrategias que eran muy útiles, que eran muy efectivas en ayudarnos a mitigar los riesgos, que nos permitían diversificar. Cuando habían correcciones de mercado, eran activos que amortiguaban de manera importante esas correcciones. Bueno, esos activos ya no están funcionando de la misma manera, y nuestro llamado es de alguna manera contar con un plan B. Es decir, ponerle más atención quizás que nunca a qué fuente de diversificación tiene mi cartera. ¿Cómo puedo lograr
una diversificación que a lo mejor en el pasado era un poco más sencilla. La renta fija en mercados públicos nos ayudaba bastante a eso. El dólar mostraba ser siempre una moneda de refugio. Todo ese tipo de estrategias han sido puestas a prueba en los últimos años y nos obliga a buscar otras alternativas, Mauricio. Buenísimo. Entonces, vayamos un poco más en Vamos a detalle micro y macro. Sí. a algunas de estas ideas, ¿sí? Bueno, lo que mencionábamos recién, estamos viendo una cantidad importante de inversión, particularmente por estos hyperscalers, ¿no? De las compañías que están buscando mantener tasas de crecimiento digamos, de todo lo que es la tecnología, la infraestructura, si tú quieres, detrás. No pareciera hasta el momento que esos planes estén demasiado afectados por el conflicto. Pero por el contrario, seguimos viendo, como puedes ver ahí, al comparar, ¿no? Lo que eran las estimaciones no tanto tiempo atrás, recién en octubre del Sí, 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 2025, sí, sí. nos vemos ahora y las cantidades siguen subiendo en este afán motivado por mucha competencia por lo demás. Así que Interesante. vemos viendo este micro y macro muy, muy fuerte. Y aún con el conflicto en el Medio Oriente, que sin lugar a dudas ha tenido un impacto, es muy claro ese impacto que venía, digamos, o que va a tener sobre la inflación. Es importante decirlo, ¿no? Que aún antes del conflicto en Medio Oriente, ya la inflación estaba mostrando cierto estancamiento en cuanto a su caída. Lo podemos ver en Estados Unidos, en Europa y el Reino Unido, ya que esa caída que vimos de los máximos de los últimos años, como que llegó a un plató, ¿no? Y eso, eh, si bien había expectativas de que los tipos de interés podían seguir creciendo, seguir bajando, perdón, seguir Ando. recortándose, el conflicto Medio Oriente, como lo pueden ver ahí, al momento de comparar las expectativas de cuántos recortes adicionales pueda tener la Reserva Federal acá en Estados Unidos o bancos en Europa y en Asia, se han visto seriamente ajustados. Y por lo tanto, eh, las expectativas que habían de un sostén por parte de los mercados financieros en cuanto a una política monetaria más expansiva o menos restrictiva, como quieras ponerlo, se han tendido a limitar, a diluir bastante. Pero afortunadamente no han sido las condiciones monetarias, sino que los fundamentos, es decir, los resultados que hemos empezado a conocer ya llevamos algo más de la mitad de las compañías del S&P que han publicado sus resultados y estos resultados son sencillamente espectaculares, Mauricio. Ujú. Hemos visto más de un 80% de las compañías superar las expectativas que había sobre ellas, con crecimiento de doble dígito y nuevamente ese crecimiento liderado por muchas compañías del sector tecnológico. Así que a pesar de que la situación financiera ya no necesariamente es favorable en cuanto a expansión monetaria o menos restricciones monetarias, los fundamentos más que han suplido esa ausencia. Ahora, mirando un poco más extendido, Mauricio, creemos que Ujú. la inteligencia artificial eventualmente nos va a ayudar a que la inflación, la eficiencia que se logra con la tecnología, lo hemos visto en ciclos anteriores, pueda ir bajando nuevamente. Pero en el transcurso a que digamos, innovación tecnológica nos lleva a inflaciones más bajas, podríamos ver presiones al alza por un tiempo, en la medida que la demanda por minerales críticos, la demanda por energía, que va a seguir siendo muy significativo en los próximos años, en este proceso de establecerse la infraestructura necesaria para AI, puede poner un poco más de presión a precios, pero a la larga creemos que esas presiones van a ceder. Pero por lo pronto, en el corto plazo, no vemos un escenario particularmente favorable para que se recorten las tasas de interés. Pero como te comentaba, eso no necesariamente significa un problema para que se mantengan buenas tendencias en los mercados.
Por otro lado, vemos que los mercados del trabajo, y esto es importante porque también, al menos en Estados Unidos, es un factor digamos, que incide en las decisiones de la Reserva Federal, vemos que siguen habiendo un ajuste importante, ¿ah? En el sentido de que el desempleo, si bien va con una tendencia levemente al alza, como pueden ver ahí, sigue estando muy por debajo de los niveles que vimos durante la pandemia, e incluso a niveles que teníamos previos a esa. Y en el resto del Axel, mundo, en general, vemos tendencias demográficas que también nos llevan a tasas de desempleo que se mantengan bajas. Sí, Mauricio, por favor. uno de los temas que uno escucha en las noticias también es una preocupación, posiblemente, viste que ahora en el tema este de AI ya a mediano plazo son 3 4 años, corto plazo es un año, o sea, ya los plazos se han acortado mucho, ¿no? Sí, Pero, ¿qué es lo que están viendo? Porque el mercado laboral, yo estoy de acuerdo contigo que hoy estamos dentro de toda una situación bastante sana, pero ¿hay algún tipo de perspectiva por los próximos 3 a 5 años por parte de BlackRock Institute de algún tipo de predicción de qué podría suceder con toda esta automatización y toda esta productividad a través de AI? ¿Hay sí. preocupación al final del tema Hay, laboral? obviamente van a haber disrupciones, eso es yo creo que, digamos, bastante difícil de soslayar. Van a haber ciertos empleos que inteligencia artificial va a reemplazar. Pero si miramos otros ciclos de innovación tecnológica en el pasado, nos podemos ir tan atrás como quieras, a la revolución industrial, a lo que significó, ¿no es cierto?, la electrificación después, o más recientemente, todo lo que fue Internet y telefonía Internet. móvil, también se destruyeron trabajos. O Ok. industrias completas. Piensa, hay una industria, Mauricio, tú y yo creo que somos suficientemente ya grandes como a recordar, había una cosa que se llamaban páginas amarillas, ¿no es cierto? Y la gente ahí Muy buscaba, útiles, muy exacto, útiles en sí. su momento, muy útiles. Eso ya no existe más. Uno usa motores de búsqueda y toda una industria se destruyó, y la gente que antes vendía avisos en las páginas amarillas eventualmente encontró otro tipo de trabajo. Entonces, sabemos de mirar otros ciclos en la historia que, así como se destruyen empleos, se van creando otros. Quizás lo que sí vale la pena destacar es la velocidad que tú mencionas. La velocidad es mucho mayor, y eso puede generar que la disrupción sea un poco más profunda, pero nuevamente, es muy probable que trabajos que ni nos imaginamos hoy empiecen a surgir frente a la necesidad de AI. Y lo otro, precisamente esto se observó durante la Revolución Industrial, una cosa interesante. En la medida que la inteligencia artificial u otras tecnologías hacen más barato, digamos, algún tipo de servicio, la demanda por ese servicio aumenta también. Entonces, hay un ejemplo muy interesante. Hemos visto, por ejemplo, Filipinas es un país que es muy activo en el negocio de call centers, y uno esperaría que AI, digamos, va a eliminar ese tipo de funciones, y ha ocurrido, digamos, paradójicamente, a primera vista, lo contrario. En la medida que AI ha hecho más asequible los servicios externalizados de call centers, el empleo en esa categoría en Filipinas ha ido un aumento, porque AI ha servido como de alguna manera, como un acelerador para para acelerar, digamos, incrementar la demanda. Y eso Ok. también se observó durante digamos, en el pasado, en otro tipo de innovación tecnológica. Así que va a haber destrucción de trabajos sin lugar a dudas, va a haber necesidad de reentrenamiento de mucha gente, es verdad, pero al mismo tiempo aquí hay ciertos efectos que incluso pueden generar un aumento en la demanda en ciertas posiciones, y ciertamente la creación de nuevos roles, de nuevas Nuevos roles. posiciones que van a ser muy diferentes. Muy bueno. Gracias, Ángel. Entonces, si seguimos sobre la presentación, y sobre todo en el tercer punto que mencionábamos con respecto a cómo la diversificación tienes estos verdaderos espejismos, ¿no? Mirage en inglés, donde probablemente el ejemplo más claro ha sido el rol de los tesoros americanos. Aquí nuevamente apelo un poquito a mi antigüedad en esta industria, Mauricio. Yo en el 2008, el año de la crisis financiera, en ese momento gestionaba un portafolio de una compañía aseguradora en Chile.
Y bueno, la crisis financiera impactó, como uno esperaría, mucho los activos de mayor riesgo. Teníamos muy poquitas acciones, algo más en crédito, pero nos ayudó muchísimo tener una parte importante de la cartera en bonos del Tesoro americano, cuyos precios subieron ante las expectativas del mercado, correctas, por lo cierto, de que la Reserva Federal y otros bancos centrales iban a tener que recortar agresivamente los tipos de interés para, digamos, tratar de levantar las economías para que la crisis financiera no recayera en una depresión tipo Ujú. 1929, ¿no? Ese tipo de atributo, de diversificación frente a eventos de risk-off, por decirlo así, ya se ha hecho mucho menos observable en la renta fija de gobierno. O sea, el año pasado también vimos cómo a partir de la decisión de cambio de política comercial de Estados Unidos, una moneda, en este caso, tradicionalmente moneda de refugio, como el dólar, perdió valor respecto a otras monedas. Entonces, eso nos ha llevado a tener que revisitar de qué manera estos activos nos ayudan a diversificar el riesgo. La renta fija tiene varios, digamos, contribuciones en una cartera. Por lo pronto, generar ingresos, pero también tiene un elemento de diversificación que, como se le puede ver ahí, la correlación con la renta variable se ha mantenido mucho más alta de lo que estábamos habituados a ver, ya incluso en terreno positivo, y por lo tanto eso nos obliga a buscar en otras categorías, en otras clases de activos que por ahí en el pasado no hacía falta verlas porque la renta fija cumplía ese rol perfectamente, pero ahora sí hay que hacerlo. Y eso va desde incluir materias primas, vimos como o metales preciosos, vimos como el oro el año pasado funcionó bastante bien como un activo de refugio, así como estrategias en mercados privados que tienen ciclo de precios diferenciados con respecto al mercado público. Así que hemos trabajado mucho con los clientes, como ustedes recientemente, precisamente para ir buscando, identificando nuevas fuentes de diversificación y no seguir buscando atributos de diversificación que ya, digamos, se han diluido bastante en las categorías tradicionales como la renta fija. ¿Mm? Ahí, Axel, yo te agregaría Sí, algo, por lo sí, menos sí, nosotros después de esa crisis del 2008 vivimos, no sé, casi 2 décadas o una década y media con tasas extremadamente bajas, ¿no? sí, Y después, 2022 fue el año donde bueno, se dio la vuelta, las tasas comienzan a subir por la presión inflacionaria y sí, demás. Pero a mí me gusta mucho algunos comentarios, a veces cuando tengo la posibilidad de escucharlo a vuestro economista en jefe y director de inversiones, Rick Rieder, sí, donde por un lado sí hay presiones inflacionarias, pero por otro lado también tenés un presidente muy focalizado a hacer más eficiente su mandato y ello implica a toda costa, a pesar de que la tiene muy difícil, lograr bajar tasas. Pero en el mientras tanto, el inversor latinoamericano que tuvimos o durante mucho tiempo tenemos ese sesgo hacia el mercado de renta fija, después del 2022, a partir del 2023 hasta hoy, tenemos un instrumento que genera renta, genera intereses, y durante casi 2 décadas en dólares no lo teníamos. Entonces, yo entiendo que hoy tienen ciertos comportamientos similares, la renta fija posiblemente con la renta variable y no diversifica tanto, pero por otro lado también tenemos un instrumento que me va dando carry a lo largo del tiempo. Entonces, si nada se mueve, yo posiblemente me estaré ganando un 5 o 6% que durante casi 2 décadas no me lo ganaba. O sea, hoy tiene no. cierto atractivo que no lo tenía antes. No, sin duda, pues sí, y lo que dice es muy cierto. El Rick Rieder habla digamos, de el atractivo de cortar cupón, ¿no? De hacer el clip de cupones. Y eso Claro. es, y es muy relevante lo que señalas porque, digamos, vuelvo sobre lo mismo. La renta fija típicamente en un portafolio tenía tres roles. El generar el ingreso, que sigue estando muy bien, y en eso, de hecho, los bonos de Latinoamérica han destacado en el último tiempo. Pero también tenía dos otros atributos importantes. Una era típicamente la proporción de renta fija en una cartera determinaba qué tan conservador o no era esa cartera, porque los instrumentos Ujú. presentaban en general baja volatilidad. Y eso ya no es tan claro como lo era en el pasado.
hoy día miras la volatilidad que tiene sobre todo instrumentos de duración más largo, sin duda. esa volatilidad ha aumentado de una manera considerable que estamos habituados a ver. ¿Y por qué lo ha hecho? Lo ha hecho esa volatilidad, es un reflejo de una percepción de riesgo diferente. Ahora, el Ujú. riesgo de inflación, que antes no era un riesgo, al menos no se asomaba al momento de imprimirle volatilidad a los bonos de largo plazo, hoy día sí es una preocupación. Y por cierto, también una política fiscal por parte de los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, mucho más expansiva. Sí, sí, Uno sí. ve y con muy Menos pocas señales de que conservadora, vaya ahí sí, sí, sí. exactamente. Sí. Entonces, ese rol de bajarle el riesgo en cuanto a volatilidad ya no lo está cumpliendo de tan buena manera. Y bueno, el cuadro, y creo que ahí también lo grafica bien la correlación, la Ujú, capacidad de ser un activo que me mitiga los riesgos de cuando el resto del mercado, particularmente el mercado de renta variable, digamos, experimenta una corrección. Entonces, hoy día toma preponderancia, y eso creo que Rick lo destaca muy bien, ujú, el atributo de rendimiento, más que las particularidades de gestión del riesgo de la renta fija. Esos dos atributos los vamos a tener que salir a buscar a otras categorías hoy, un poco para sustituir lo que la renta fija por sí sola antes nos entregaba. No, nos gusta el rendimiento y por cierto, para nada estamos de alguna manera recomendando no tener renta fija en la cartera, todo lo ujú, contrario. ujú. Lo que sí, nuestra posición es que la renta fija hoy día, la dimensión del rendimiento que aporta a la cartera va a tomar un rol mayor de lo que era antes en relación a los otros dos elementos, que son baja volatilidad y baja correlación o capacidad de diversificación de riesgo, porque sencillamente ya no tienen esa misma efectividad, Mauricio. Estoy de acuerdo. Ujú. Entonces, es interesante, digamos, volviendo a lo que hemos vivido estos ya 4 meses y medio de 2026. Yo creo que si bien uno podía observar cómo la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente iba creciendo, eso no era sorpresa, pero no era tan, digamos, proyectable que esto iba a derivar en un conflicto tan abierto y con tanto efecto rápido en el shock energético, ¿no? Si vemos un poco lo que ha ocurrido, am, hubo, digamos, una primera reacción bastante esperable, un risk-off, particularmente en los cambios de perspectiva de la política monetaria que te mencionaba. Pasamos de dos recortes en Estados Unidos a ninguno, o incluso una pequeña posibilidad de alza. Probabilidades un poco más altas, incluso en el caso de Reino Unido y Europa. Am, pero creo que queremos destacar que al momento de producirse este tipo de shocks geopolíticos, es difícil en ese momento tomar una decisión con respecto a cuál es el mejor posicionamiento. Y vuelvo sobre este término, esta frase plan B. ¿Qué significa tener un plan B? Ujú, Significa incorporar en tu cartera activos, estrategias que tengan capacidades de resiliencia frente a eventos inesperados. ¿Qué tipo de eventos o qué tipo de consecuencias? Puede ser desde inflaciones más altas de las esperadas, y por eso hay desde los tips en renta fija estadounidense hasta ciertos sectores en renta variable en industrias que son más defensivas con respecto a presiones inflacionarias, como puede ser el sector de real estate, hasta para aquellos inversionistas que sus políticas lo permitan, en mercados privados como infraestructura, que también suelen ser buenas defensas con respecto a presiones inflacionarias. Entonces, esa capacidad de resiliencia es algo que, digamos, no intentamos hacer un market timing, lejos de eso, sino que tener una presencia más permanente en la cartera, entendiendo que al momento de ocurrir un shock, los activos van a comportarse de una manera muy semejante una de otra, ¿no? No hay mucha manera de escapar, salvo algunas cosas puntuales, como puede ser el precio del oro o el precio mismo del petróleo, ¿no? Pero eso es importante al momento de analizar cómo posicionarse con respecto a este tipo de riesgos. ¿Qué significa nuestro plan B? No significa tener otra cartera, sino que tener elementos en tu cartera
que te permitan ir mitigando diferentes escenarios que se puedan producir. ¿Mm? De Y nuestro esto, lado, sí, Axel, de nuestro lado, yo por lo menos feliz de sí, saber que BlackRock tiene un plan B y que no tengo que ser yo cliente final del plan B. O sea, la verdad que es muy bueno, es muy bueno. O sea, la gran mayoría de nuestros clientes confían en BlackRock, en la gestión del sí. dinero y bueno, da mucha tranquilidad también entender todo lo que está sucediendo y decir, bueno, frente a todo lo que está sucediendo, BlackRock tiene una visión de qué hacer y cuál podría ser un plan B para cada cartera. Así que me gusta mucho ese término de plan B frente al escenario actual. Claro que sí. Y eso es muy importante porque quizás en el pasado, Mauricio, teníamos tiempo para hacer ajustes de la cartera, Ujú. pero hoy día los cambios están ocurriendo a velocidades tan altas que es prácticamente imposible. Es más, incluso puede jugar en tu contra. A aquellos que intentaron hacer market timing, por ejemplo, digamos, enfocándose en el conflicto y a lo mejor tuvieron éxito en salir del mercado en su momento. Bueno, ese éxito más que se ha vuelto, digamos, eh, afectado por el hecho En de que los contra. mercados se recuperan muy rápidamente y te Sí, 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 perdiste sí, tres, sí. 4 días de recuperación y ya, Sí. ya dejaste tu retorno atrás. Entonces, eh, lejos de tratar de ser market timing, que es muy difícil, eso no quiere decir que uno no vaya revisando las posiciones en función de cómo cambian el contexto, pero no hacer cambios disruptivos de la cartera, sino más bien tomar una perspectiva de qué tipo de fuente de diversificación puedo tener de manera más permanente que frente a shocks como el que vimos ahora a partir de marzo o otras cosas que pueden ir apareciendo, nuestra cartera puede absorberla de mejor manera. Y en ese sentido, aquí permíteme compartir tanto Sí, sí, sí. a nivel táctico. Táctico en jerga de BlackRock significa mirar al mercado en su, digamos, en un horizonte para los próximos 6 a 12 meses, pero también estratégico, es decir, Sí. mirando varios años por delante. Una gran mayoría de nuestros clientes, Mauricio, tienen objetivo de inversión de largo plazo, Ujú. incluyendo gente que está ahorrando para la educación de sus hijos o para su pensión, cosas así. Por lo tanto, creemos también incorporar en nuestra visión esa mirada más de largo plazo. Pero por lo pronto, en la parte más cercana al presente, ¿no? O sea, nuestro posicionamiento es, en general, favorable a mantener algo más de renta variable en la cartera de lo que podría ser la cartera de referencia a largo plazo. Creemos Ok. que las oportunidades que nos entrega todo lo que es el eje de inteligencia artificial, y aquí importante destacar, no solamente esto se limita a empresas tecnológicas, por cierto, van a estar en el centro, ¿no? En el corazón de esta transformación, pero también va a incorporar en esa visión otras industrias que están beneficiadas por el desarrollo, que van desde las compañías que proporcionan la energía para que las data centers funcionen, o las empresas que colaboran con el equipamiento digamos, se benefician de toda la construcción de data centers que han ido incrementándose en diferentes partes del mundo. Y también aguas abajo, Mauricio, industrias que creemos que están mejor posicionadas primero para acelerar la adopción de AI, porque tienen los recursos también para invertir en ello, pero sobre todo que puedan monetizarlo, que puedan llevar esta tecnología y traducirla en mejores de sus ventas, en mayor eficiencia en sus costos, digamos, en resumen, en un mejoramiento de la última línea de sus beneficios. Entonces, industrias como la farmacéutica o la de servicios financieros creemos que están más adelantadas que otras industrias en poder cosechar esos beneficios. Cuando hablamos de AI, hablamos de todas ellas, no solamente tecnológicas, Ujú. y en ese sentido Estados Unidos va a destacar por encima de otras regiones. Primero porque tiene una mayor concentración en tecnológicas, pero también porque el ritmo de adopción ha sido más rápida que en otras regiones, particularmente en Europa. Sin Y esa duda. visión positiva la vamos a combinar, y esto es interesante porque no siempre ha sido así, con una posición positiva sobreponderada en mercados emergentes, con una postura selectiva, es decir, no, digamos, una posición uniforme u homogénea en todos los países, sino que diferenciando, así como le mencionaba que al principio el efecto de este shock energético no es igual en los países, particularmente en América Latina estamos mejor posicionados,
Además, varios de las economías de la región se benefician de la mayor demanda de materias primas críticas. En Asia también, si bien son países que están más expuestos a la crisis de petróleo, Ujú. países como Taiwán, como Corea del Sur, sí son claves en el suministro de semiconductores que implica este cambio. Entonces, en América Latina, en países asiáticos, estamos viendo en el espectro de mercados emergentes algo muy interesante. Y digo que no es usual porque tradicionalmente cuando teníamos un conflicto tan grave como el de Medio Oriente, que ha empujado el precio del petróleo por encima de $120 el barril, que ha generado en general una posición mucho más cautelosa con respecto al riesgo, en otras décadas esto hubiese sido, digamos, sin lugar a dudas, motivo de una corrección importante en activos emergentes. Y en esta ocasión, por las razones que te mencionaba, porque en general, ya sea América Latina está más lejos del conflicto o porque es menos, digamos, dependiente del suministro de petróleo en Medio Oriente, ha mostrado un nivel de resiliencia mucho más marcada. Y no solamente la renta variable, sino que la renta fija y adicionalmente las monedas. Si miras el peso mexicano, si miras el real brasileño, se han mantenido ambos y otras monedas también, digamos, muy sorprendentemente fuertes, Fuerte. estables frente a una situación con tanta incertidumbre. Y por último, en lo táctico volvemos a enfatizar la importancia de buscar nuevas fuentes de diversificación. Ese famoso plan B, ¿no? Ujú. De ya no confiar en lo que antes funcionaba, porque ya no está funcionando, y más bien encontrar, ya sea en materias primas o en metales preciosos, como también en estrategias neutrales al mercado, en el largo plazo incorporar algunos activos algo menos líquidos en el espacio de mercados privados. Todos ellos suman como para ayudarnos a tener esa resiliencia, esa diversificación de riesgo. Y mirar un poco más allá de lo que estábamos habituados a ver. Entonces, como te mencionaba, tenemos una predilección por Estados Unidos y emergentes. Puedes ver aquí los fundamentos, tanto en emergentes como en Estados Unidos, han venido bastante bien. Particularmente lo que se observa en el mercado emergente, que venían de niveles relativamente bajos, y las valorizaciones en particular de Estados Unidos, que fue una preocupación. A finales del año pasado, a comienzos de este, Ujú. había preocupación de que las valoraciones de Estados Unidos estaban excedidas. Precisamente lo que ha ocurrido es que la primera corrección de mercado que vimos a partir de el conflicto, al mismo tiempo que los resultados de las compañías y las expectativas han ido incrementándose, ha permitido que las valoraciones, en este caso los múltiplos de precio-utilidad para los próximos 12 meses, en el caso de Estados Unidos, hayan vuelto a niveles promedios históricos. Sí, sí, sí. A Entonces, los 18 de siempre. exactamente. Entonces, eso ha ayudado un poquito también a quitar algunas inquietudes que había respecto a, bueno, Estados Unidos, fenomenal, las compañías tecnológicas creciendo mucho, pero ¿cuánto de eso ya está reflejado en precios? Bueno, lo que ha ocurrido es que con un poco el freno que vimos inicialmente, producto del conflicto, pero sobre todo los fundamentos, el crecimiento de utilidades, han podido regresar esas valoraciones a niveles que nos dan más tranquilidad, Mauricio, hacia adelante. Axel, el gráfico de la izquierda te Sí, muestra, o sea, muestra mucha correlación en las distintas regiones en lo que son los earnings o las ganancias sí, futuras de la mayoría de las regiones, salvo en el último pedacito, que es el que muestra 2026 sí, con una dispersión muy grande de mercados emergentes. sí, Esto es un poco y de alguna manera te lo muestra en el gráfico de la derecha también como de alguna manera pareciera que mercados emergentes en base a lo que es la proyección de ganancias se encuentran relativamente baratos o que son una posible apuesta interesante en el corto plazo, o sea, al fin y al cabo este gráfico lo que está haciendo es demostrar lo que recién nos comentabas de qué es lo que están viendo desde BlackRock como posibles ganadores en el mundo de mercado de renta variable, ¿no? Estados Unidos por su liderazgo en tecnología y en AI y mercados emergentes por lo que justamente estás mostrando aquí, de que pareciera que su realidad
de ganancias va a ser muy, muy buena, ¿no? Sí, pero para aquí es importante decirlo, en el caso de mercados emergentes, estamos dentro de una estrategia que tiene elementos de diversificación. O sea, Sin por duda. un lado, la parte asiática de emergentes Ujú, está muy fuertemente conectada con lo que tiene que ver con AI, ¿no? O sea, los semiconductores que te mencionaba, Taiwán, Corea del Sur, ujú, son mercados con fuerte presencia tecnológica. Pero miras el resto de mercados emergentes y vas a encontrar países que tienen mucho más exposición a commodities, incluyendo energía, ahora que se ha vuelto una ujú, materia prima crítica, minerales críticos que son importantes para AI, pero también piensa, Mauricio, cómo este shock de energía lo que va a significar como un incentivo para que se desarrollen fuentes alternativas energéticas, muchas de ellas renovables, que son también intensivas en el uso de cobre, de litio y otras materias primas que hay en bastante abundancia en países emergentes, particularmente en América Latina. Entonces, no es todo jugado AI en diferentes regiones, no, sino mercados emergentes también tiene una componente de diversificación que busca mirar oportunidades más allá de AI necesariamente. ujú, ujú, Bueno, lo que te comentaba, hay ya señales de que el CAPEX está siendo muy significativo y vuelvo a ver como que eso ya está generando efectos sobre resultados. Acá dos compañías como OpenAI y Anthropic que son muy relevantes en la segunda capa, ya no en la capa de infraestructura como tal, los chips, sino que en los modelos, ujú, como sus ventas han crecido de manera exponencial. Y, digamos, al otro lado también, las iniciativas que buscan quitarle presión un poco a el impacto energético que tiene AI, para evitar restricciones en los suministros. Entonces, todo apunta a que AI va a seguir probablemente siendo una cosa importante. Y por último, si bien el Medio Oriente, el conflicto en Medio Oriente nos ha obligado a prestarle mucho más atención a la seguridad de suministro energético, obviamente también a la industria de defensa y a la resiliencia que puedan tener las cadenas de suministro, eso lo vemos como una contribución a buscar oportunidades, diversificar fuera de AI. AI sigue siendo muy importante y lo puedes ver ahí en cómo los temas, si tú quieres, en este caso de ujú, memoria, siguen siendo lo que mejor evolución han tenido en el último tiempo, en este año, pero también comienzan a aparecer otras fuentes, ¿no? Como algunas materias primas claves, como tierras raras o como la parte industrial de turbinas a gas o de nuclear, incluso han tenido un buen desempeño y por eso es importante esta mirada diagonal, no tan estructurada, ¿no? Que solamente miraba a regiones o a sectores por separado. Hoy día hay que mirar a ambos de la mano, qué países y en qué sectores en cada país se pueden ver beneficiados. Si nos trasladamos al espacio de la renta fija, creemos que los spreads en crédito, si bien se ha mantenido a niveles bastante ajustados en referencias históricas, ujú, como pueden ver ahí, son consistentes con la evolución que hemos visto de renta variable, y está bien que sí lo sea, porque el origen de ese riesgo, tanto en crédito como en renta variable, proviene de una misma fuente, que son las empresas, que ha ayudado a que no hemos visto un ajuste mayor, una ampliación mayor de spreads que inicialmente era nuestra preocupación por la cantidad de posibles emisiones que se requería por esta mega inversión que se está realizando. Bueno, las compañías han sido bastante prudentes en general y han mantenido niveles de emisiones relativamente estables en el tiempo. No hemos visto necesariamente esa explosión, porque las compañías son conscientes, digamos, de que no pueden, de alguna manera, eh, sobrepasar el mercado ujú. por el conflicto que eso podría tener sobre el precio. Por el contrario, vemos que es más bien la renta fija de gobierno donde podríamos ver un poco más de problemas, como les mencionaba, respecto a tanto la demanda como un activo de diversificación que ya no está, pero sobre todo también por la prima de riesgo que creemos que se ha, digamos, venido devolviendo a los niveles que estábamos habituados a ver
previo a la baja estructural que vimos, que fue el resultado de las políticas monetarias expansivas por parte de los bancos centrales. Y eso se va a notar. Entonces, evolucionando, entonces, ¿qué significa eso para la construcción de una cartera? Eso significa revisitar nuestras recomendaciones con una frecuencia mayor. Eso es consecuencia de un entorno más volátil, más incierto. Mirar el portafolio no como un conjunto separado de activos, sino que algo que se tiene que mirar como un todo, con una óptica de portafolio donde el elemento de diversificación toma mayor importancia que nunca y tomar, digamos, una posición activa en conocer los riesgos, en monitorearlos, en medirlos, en ese tener digamos, entender que va a haber una mayor dispersión, que las fuentes de diversificación en el pasado no van a servir para mitigar los riesgos y por lo tanto tener un enfoque mucho más activo a cuánto riesgo estoy dispuesto digamos, a incorporar a la cartera y de qué manera lo puedo mitigar. Entonces, así vamos viendo distintos factores, como la renta fija, que el propio renta variable de mercados públicos, y es donde comienzan a aparecer otras clases de activos. En este caso, hemos tenido en Estados Unidos muchas conversaciones con clientes respecto a cómo estrategias neutrales a mercados, como pueden ser estrategias macro o, digamos, con hedge, que sean direccionadas por eventos, etcétera, son elementos que pueden contribuir a las carteras. Y finalmente también en otros mercados privados como infraestructura, como también en crédito privado, todos ellos suman, entendiendo que son clases de activos que tienen características de liquidez diferentes en los mercados públicos. Muy importante entenderlo frente a los últimos eventos que se han observado en el mercado de crédito privado, pero que son componentes de cartera que nos ayudan a aumentar los niveles de diversificación. Entonces, déjame terminar acá con una Ujú. repetición de nuestras principales recomendaciones, solamente a modo de recordarlo. Estados Unidos, por su, digamos, clara conexión con las transformaciones de AI, pero junto con esos mercados emergentes que plantean o nos permiten una óptica un poco más amplia, no solamente AI, pero también el reordenamiento de las cadenas productivas, como también materias primas críticas en la transición energética, y todo esto, digamos, de la mano de una necesidad de buscar fuentes mucho más amplias de diversificación. Me detengo acá, Mauricio, para ver si hay algunas Sí, preguntas sí, de la gracias. audiencia. Hay una pregunta que tengo yo a nivel personal. Siempre venimos hablando de bastante, y creo que es lo correcto, el tema de la inversión en infraestructura, pero todavía pareciera ser, por algunos gráficos, todavía hay como una oportunidad interesante y todavía no hemos visto un crecimiento desbordado en precios o en valor en el mundo de infraestructura, ¿no, Axel? Sí, ahora interesante porque la infraestructura ha ido ganando mayor, yo diría, como grado de atención por parte de inversionistas. Espacio, sí. Solía ser una casa de inversión muy institucional, muy ligada por ahí a fondos soberanos, a fondos de pensiones. ¿Y qué ha ocurrido? Primero, digamos, sigue teniendo elementos que apoyan a una diversificación, en particular respecto a riesgos de inflación. Ujú. Claro, en la práctica, muchas inversiones en infraestructura son inversiones de plazos muy amplios, muchos de los cuales están respaldados por contratos que consideran ajustes inflacionarios. Piensa en una Claro. concesión de una autopista, por ejemplo. Entonces, Sí, ahí, muy claro, me protege contra inflación por un tiempo muy prolongado. Perfecto. Pero ¿qué ha ocurrido más recientemente? Es la parte de equity, y es un poco en particular la que estamos destacando, porque ahora la infraestructura es parte de, por decirlo así, este boom de crecimiento que estamos viendo relacionado con AI o con energías renovables. Y por lo tanto, vamos a ver un incremento patrimonial, digamos, del valor de estas empresas que están participando en negocios de alto crecimiento, que puede ser desde los data centers a plantas para, digamos, para incrementar
o más bien para reducir la dependencia de energías fósiles a partir de la experiencia del shock de Medio Oriente. Entonces, todo eso, digamos, nos permite además capturar en lo que puede ser renta variable una fuente de alto crecimiento, un Claro. poco diferente a esa versión un poco más tradicional de renta fija. Entonces, se ha reposicionado y a través de, digamos, hay algunos vehículos que utilizando compañías públicas abiertas a mercados nos permiten tener una exposición Producción a la renta variable de infraestructura, de por cierto. infraestructura. La parte de renta fija, el estar en un contrato que son 20, 25 años es un poco más difícil de, digamos, de buscar, de tener una versión de mercado público, pero para aquellos inversionistas que tengan un perfil, digamos, consistente con ese tipo de horizonte de inversión, creemos que es una posibilidad muy interesante de analizar. Axel, una pregunta que es importante para todos los que estamos hoy aquí. Hasta el momento hemos visto un dólar dentro de todo comparativamente débil frente al pasado, frente a monedas de mercados Ujú. emergentes o sobre todo monedas de Latinoamérica. Eh, Frente a lo que hoy está sucediendo, a la política fiscal, la política bélica por parte de Estados Unidos y demás. ¿Qué visión o qué proyección, si es que existe alguna, porque no debe ser muy fácil de proyectar cosas con el presidente actual que hoy tiene Estados Unidos, pero qué estás viendo hoy o qué ve BlackRock desde el punto de vista del dólar? O sea, el dólar ya es Sí, una moneda que hoy se encuentra débil o barata, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo lo siguen viendo en una proyección de 12 18 meses? sí. A ver, es una buena pregunta porque en eso de hablar de un dólar fuerte o más débil, hay que también mirar las otras monedas. Ujú. Finalmente, los eventos que pueden estar impactando diferentes áreas del mundo, a la larga, digamos, pueden reflejar realidades diferentes en relación a una moneda en particular con respecto al dólar. Y me explico, porque efectivamente, en el corto plazo, da un poco la incertidumbre. Vamos a entrar en un periodo electoral bastante activo acá en Estados Unidos y eso suele venir acompañado por cierta incertidumbre también. Al mismo tiempo, como lo veíamos en un gráfico pasado, hay una chance mayor de que bancos centrales en Europa o Japón más bien tomen la decisión de subir las tasas de interés frente al impacto inflacionario que tiene el shock energético. En el caso de Estados Unidos probablemente no van a subir, pero van a, digamos, ya no está descontado recortes. Esa diferencial de tasa de interés podría eventualmente significar en el margen un euro o un yen en el corto plazo un poco más fuertes. Más Pero si fuertes. extendemos un poco la mirada, Mauricio, eso se puede revertir en la medida que Europa y Japón están más expuestos y por lo tanto su crecimiento se puede ver más afectado. Eso probablemente significa que más temprano que Estados Unidos, esos países, esas regiones tengan que recortar tasa de interés y por lo tanto el dólar de la vuelta. Con respecto a monedas emergentes, en particular América Latina, es interesante porque precisamente esa resiliencia que te mencionaba se ha demostrado con mucha fuerza en las monedas, el peso mexicano, para qué decir el real, que después de mucho tiempo ya se posiciona por debajo de 5 reales por dólar. Muestran precisamente una posición relativa, al menos más favorable con respecto al shock energético, con esta conexión a estos cambios estructurales, estas megafuerzas estructurales, ¿no es cierto? O sea, que son más de largo plazo. Lo que sí hay que observar que podría eventualmente cambiar esa fortaleza tiene que ver con el ciclo electoral. Estamos en un ciclo electoral muy activo en la región. Por ejemplo, la incertidumbre del resultado en el Perú llevó a que el sol peruano se devaluara respecto al dólar. Entonces, los fundamentos en las regiones también son bastante sólidos y el mercado así lo ha reconocido que podría cambiar y podríamos ver en ese sentido una fortaleza del dólar con respecto a monedas es algún tipo de Política. incertidumbre en el plano político y eso aplica desde Colombia que tiene elecciones a fin de mes hasta Brasil que las tiene
a fines de año y que es la elección probablemente que más inversionistas van a seguir de cerca. Bueno, gracias, Axel. Sé que hoy te tenés que ir un poquito antes. Ya me habían informado de Sí. ello. Las preguntas que quedan, todas la verdad que están atadas al mundo de AI y no tengo dudas de que será un tópico que continuaremos revisando y discutiendo trimestralmente en las reuniones que tenemos contigo representando BlackRock. Así que no me preocupa, o más bien luego las intentamos contestar privadamente. Gracias. La verdad que muy claro, muy claro el panorama y el sesgo y hacia dónde hoy BlackRock ve valor y la verdad que de mi lado también nos da mucha tranquilidad cuando tu gestor de activos habla de un plan B y habla de cómo gestionar ese plan B. También es súper importante, así que de nuevo, gracias por No, encantado, como esta siempre. horita una vez al trimestre, la aprovechamos muchísimo. Buenísimo y bueno, mucho éxito también a ustedes con su nuevo posicionamiento, Sendia, muy bien, muy motivante, creo yo, muy atractivo el nuevo concepto y bueno, nos volvemos a encontrar pronto, Mauricio. Dale, gracias Axel, un abrazo.